El pasado sábado 18 de octubre se aprobó en el Senado el proyecto de presupuesto general de la Nación, presentado por el presidente Juan Manuel Santos desde julio de este año. El presupuesto general de la Nación es la forma de materialización del Plan Nacional de Desarrollo de un país. Para el caso de Colombia, es la forma como se llevan a la realidad los lineamientos de política para los países en vía de desarrollo, que para organismos internacionales como la OCDE y para la casual conveniencia de los capitales internacionales, donde tienen inversiones los grupos empresariales de las familias que gobiernan a Colombia, implican la primarización de la economía, centralizar la regulación estatal, abandonar las empresas estatales, adecuar la educación a las necesidades del sector productivo, eliminar los aranceles a los bienes de capital, disminuir los costes laborales con recortes a las cotizaciones de seguridad social. Todo esto con el fin de elevar la inversión de capital transnacional, aumentando la confianza. Claro, quien no confía en un país con los pantalones abajo, resultando por consiguiente un abandono de los sectores reales de la economía nacional a la voluntad de los inversionistas extranjeros, que conlleva que Colombia se torne en un paraíso para la inversión de capital golondrina. Esos que invierten, explotan, recogen y se van, dado su rol de economía primaria. Así pues, la economía colombiana se centra en la inversión extranjera en todos sus niveles. Explotación minera, cada vez más representativa en el Producto Interno Bruto. Maquila industrial y de servicios, para lo cual se necesita mano de obra barata. Veas entonces el Acuerdo por lo Superior 2034. Así pues, empecemos a analizar el presupuesto general de la Nación a la luz del modelo de país y de la UNE en construcción, pero bajo los mismos lineamientos, Plan Nacional de Desarrollo 2015. De los 216.2 billones de pesos, 191 corresponden a recaudos de la Nación, principalmente por tributación y rentas de sus capitales. De acuerdo a la Contraloría, el Estado es incrementalista por considerar un aumento del PIB de 4.8% cuando organismos como el Banco Mundial afirman que será el 4.5%, además de no considerar la vulnerabilidad de nuestra economía y del riesgo del país a la tasa representativa del mercado y al cada vez más volátil precio del barril de crudo, eso sin considerar la aún retrasada meta de los 1.000 barriles diarios de petróleo. 12.6 billones corresponden a ingresos de establecimientos públicos, principalmente para fiscales, y los otros 12.5 billones faltantes serán apalancados por una ley de financiamiento, aún en discusión, que mantendría el ya por mucho tiempo prorrogado y supremamente cínico impuesto del 4 por mil, además de un impuesto al patrimonio que grandes empresarios ya han puesto en discusión intentando volverlo de renta. La improvisación con cuentas sin sustento, que alcanza los 10.7 billones, y el carácter incrementalista de la presupuestación preocupan a la Contraloría por un posible déficit presupuestal, que implicaría recortar gastos en la ya mal enfocada inversión social, o la aparición de préstamos para funcionamiento de organismos estatales a bancos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Pasemos ahora a la distribución del presupuesto. Hay dos formas en las que suele ser mostrado al público, por tipo y por sector. Por tipo hace referencia al uso del dinero. Se divide en funcionamiento, 119.4 billones, deuda pública, 47.3 billones, de los cuales 28 billones van a capital y el resto son intereses, e inversión con 49.4 billones. Esta forma en concreto es muy vacía, pues no permite mostrar a qué entidades es atribuido el capital, y mucho menos su uso real. Por sector, la distribución, aunque sigue siendo muy vacía, permite identificar los ejes prioritarios del gobierno, siempre que se lea transversalmente con las políticas públicas y las líneas internacionales a las que éstas responden. En esta medida, la distribución del presupuesto nacional es: para educación, 28.58 billones, de los cuales 26.5 son para funcionamiento y solo 2 billones son para inversión. Y para transferencias, que es lo que finalmente llega a las instituciones públicas, solo hay 1.4 billones. De estos, 632.000 son para educación superior, cuando universidades como la Nacional necesitan cerca de 1 billón de pesos para solventar su crisis de infraestructura. Los 800.000 millones restantes son para educación preescolar, básica y media. La deuda de cerca de 12.5 billones con las universidades brilla con su ausencia. La situación empeora si se considera que todo esto será en torno al llamado Acuerdo por lo Superior 2034, que propende por una educación técnica y tecnológica vista como una de menor costo, resultante en mano de obra barata y muy adecuada para maquillar cifras de inversión. El Estado finalmente mantiene su tendencia a subsidiar la oferta con mecanismos como el ICETEX. Defensa y seguridad, con 27.38 billones, sigue con las lógicas gubernamentales de no reducir el pie de fuerza. Incluso en un escenario de posconflicto se ha planteado aumentar la fuerza urbana. El presupuesto de inversión es de 1.4 billones, repartido entre las fuerzas, pero principalmente será para la adquisición de infraestructura y de dotación.
Esto en términos de la profesionalización de las fuerzas militares, elemento necesario para la exportación de militares, dado el recientemente aprobado acuerdo de cooperación con la OTAN. Trabajo con 26.5 billones tiene una inversión de 4.7 billones, de los cuales 1.5 son para subsidios y programas del adulto mayor, aún sin aclarar, y 3.1 corresponden a la inversión en el SENA, destinado a aumentar la cobertura como de lugar, con proporciones lamentablemente bajas para la infraestructura y la investigación en técnica y tecnología. Salud y Protección Social, con 12.7 billones, tiene una inversión de 4.15, de los cuales 3.7 son transferencias a instituciones públicas prestadoras de salud, por concepto de aseguramiento en salud, SISBEN y otros. Inclusión Social y Reconciliación tiene cerca de 10 billones y la inversión más alta de todas, 8.7, de los cuales 4.5 son destinados al bienestar familiar, es decir, asistencialismo en programas como de Cero a Siempre, que desafortunadamente no transforman las condiciones ni las oportunidades de la población infantil vulnerable. El resto es igualmente asistencialista en la Agencia para la Prosperidad y sus programas de familias y jóvenes en acción. Otros sectores generales con una participación considerable son justicia, con casi 9 billones, importantes inversiones para el régimen transicional del posconflicto, transporte, con 7.17 billones, de los cuales 6.2 corresponden a inversión, lamentablemente solo 8.000 en vías terciarias. Lo demás probablemente se destine a proyectos como el Plan Maestro del Río Magdalena, que pretende privatizar. Después se encuentran sectores fundamentales para la composición social colombiana, como el de la agricultura con una participación de apenas el 2%, vivienda, minas y energías con una elevada inversión de cerca de 3 billones, entre los más representativos de los 28 sectores de este presupuesto general de la nación. Estas trampas son las que a grandes luces se vislumbran en el presupuesto. Falta ver qué otro mico colaron a la firma sus realidades en este país desigual. Mientras las empresas transnacionales tienen exenciones de cerca de 10 billones en impuestos, resulta evidente entonces que esos pilares de educación, paz y equidad son una mentira, pues educación no es simplemente aumentar el rubro y financiar la oferta, paz no es asistencialismo, y sin estas la equidad no será una realidad. Por ahora, es un sueño por el que hay que seguir luchando.